Mateo 5:21. Si usted observó las redes sociales, el tema para hoy es oísteis que fue dicho. Y ese oísteis que fue dicho va agregado con pero yo os digo. Amén. Lo tenemos. Puestos en pie, lo leemos para respeto de las escrituras y la palabra de nuestro Padre dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oísteis que fue dichos a los antiguos. Excelente. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo vamos a dejar ahí para mientras. Padre, gracias por su palabra. Le suplicamos, mi Señor, que de ella podamos aprender mucho y de hecho así será. Bendito Dios, ya que de su palabra, pues el oírla viene la fe en usted, Padre bendito, para todo lo que nos deseamos mover. Gracias por su palabra. Le suplicamos, mi Señor, aprender mucho de ella en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Allá por marzo les decía que los iba a aburrir con algo. Ahí está que los voy a aburrir un ratito. Me recuerdo que allá por marzo les expresaba que ante lo que está sucediendo en el mundo y ante lo que los jóvenes después van a ver, ¿verdad? Porque la maldad se sigue incrementando y pareciera que ya lo vimos todo, pero siempre surge algo que nos sorprende. Y hoy con tanta tecnología de inmediato podemos ver esas cosas. Pero ante todo eso, ante cada sermón que usted escuche acá o en su hogar, siempre respondas estas preguntas. Le decía en marzo eso. ¿Qué dijeron, verdad? Por lo que dice un versículo de Primera de Tesalonicenses, escuchadlo todo y retener lo bueno. Y sabemos que lo bueno que vamos a retener primeramente es la palabra de Dios. Probablemente, ¿verdad? No le digo que así sea. Habrá alguna persona que usted la escuchó, tomó el versículo y usted diga, bueno, pero todo lo que dijo no es cierto. Amén. ¿Lo escuchó todo? ¿Qué se va a llevar usted? El versículo, porque eso es lo bueno. Pero ciertamente hay muy buenos predicadores y nos podemos llevar algo de ello. También podemos retener entre lo bueno que es bíblico. También nos podemos hacer la pregunta, ¿qué aprendí? Escuché todo, ¿qué retengo? ¿Qué aprendí? Y al final de ese periodo de poder pensar, usted va a poder decir, ¿qué puedo poner en práctica? ¿Sí? ¿Qué de eso puedo poner en práctica? Se lo expreso una vez más, ¿qué dijeron? Porque hay que escucharlo todo. ¿Qué es bíblico? ¿Qué aprendí de ello? ¿Y qué vamos a poder poner en práctica? Le dejo esa inquietud para esta noche, que podamos ver esa parte. El tema para hoy es oísteis que fue dicho. Mateo 5:21, lo acabamos de leer. Fíjese que se cuenta hace un poquito más de 100 años, estamos hablando de los años 1900 o 1901, un poquito para adelante, no tengo la fecha, pero hablando específicamente de nuestro país, surgió algo. ¿Cómo? No lo sé, pero llegaron las primeras personas siendo evangélicas. En ese momento, como no nací en ese tiempo, no sabría decirle cómo se decían, si evangélicos, si cristianos, pero tenían un nombre que lo diferenciaba de todo lo que pudiese haber en el país. Entonces, a estas personas, cuando caminaban, quizás podían andar una Biblia, no todos, porque para ese tiempo también había mucho analfabetismo, muchas personas no podían leer, sobre todo la parte femenina tenía que atender a los hermanitos en el campo, ¿verdad? Y también en la ciudad se miraba mucho porque no había mucha, lo que vemos ahora, mucha modernidad. Pero se cuenta que algunos en eso los agarraban
y los amarraban a árboles que tenían colonias de hormigas. Ya se imaginará usted para qué, ¿verdad? Entonces se dice también que les ponían algo para que las hormigas salieran, quizás era algún tipo de miel o algo por el estilo, y empezaran a morder o picotear, o no sé cómo se dirá, las hormigas al pobre cristiano surgiente del momento. Pero fíjese que en ese momento no habían conversaciones, no habían debates, era el simple hecho que había un distintivo en esa persona que agarrémoslo, esto sí ya lo vi yo, apedrear a alguien. A veces lo tomábamos como a este Julio, porque Julio se llamaba el hermano. ¿Quién quiere ir a predicar con él cuando se reunía el grupo, verdad? Y pues algunos dábamos el paso para atrás porque al pobre Julio siempre le tocaba pedrada o que le echaran el perrito o algo. Pero a este hermano siempre le daba risa porque en la pareja que lo quisiera acompañar tendría que ser como bien valiente. Eso como para mi tiempo, pero en estos tiempos quizás también los apedreaban. Algo usted habrá escuchado de lo que hacían con estas personas en ese tiempo, ¿sí? Como le decía, no había un debate para poder exponer cada quien versículos, sino que simplemente era probable que se estaba luchando por una religión o por una denominación en el momento. Pero, ¿qué vive usted hoy en el 2024? ¿Qué vivimos nosotros en el 2024? ¿Verdad? Ahora usted pone YouTube o pone algo que le indique que es una predicación, la quiere escuchar, tendrá nombres en su mente de personas que escucha. Entonces, y hay personas que hasta hace poco se paró. Creo que hay miles de iglesias, sobre todo en Perú, que el que inició esta obra fue esta persona que le voy a comentar, diciendo que Jesús no es Dios. Nomás lo dijo, nomás los escucharon, vienen youtubers conocedores en la palabra y empiezan y se dan el gusto del tiempo de poder exponer en el por qué ese pastor se equivocó. Pastor de tantos años y decir con gran energía esa parte, con gran ímpetu, fuerza, que lo decía con todo vigor. Luego, no sé qué pasó en su congregación, qué le dijeron, no sé, pero en cuestión de días vuelve también él al tomar las redes y a decir que sí, Jesús era Dios, y empieza a decir versículos y empieza a decir lo que muy bien como pastores nosotros hemos escuchado en las clases de teología. Pero y al final dice, esto dice, de una palabrita se agarraron, dice así. Pero no lo dice sonriendo, sino que lo dice muy, muy seriamente. Pero aquellas personas que le escucharon, que le tomaron a bien escucharlo, pero lo otro que dijo ya no lo escucharon, ¿cómo queda esa persona? Bueno, en un principio decía que sí. Yo vengo de otra iglesia y en otra iglesia me decían que sí, pero ahora él cambia su pensamiento y dice que ya no. Entonces, ¿cómo quedan las demás personas que lo escucharon? Confundidos, ¿sí? En este 2024 vemos eso. También vemos personas defendiendo doctrinas de hombres a capa y espada. Vemos personas que solo hablan de prosperidad, prosperidad, den, y prosperidad y den. Vemos también personas defendiendo una religión que a todas luces es indefendible, sectas también, pero a capa y espada defendiéndolas. Y también hay personas en nuestro tiempo defendiendo denominaciones, ¿sí? Cuando lo que debemos aprender es de Dios y predicar de Jesús. Amén. Ante todo esto, siguen congregándose personas con muchas dudas. Para esta noche o para las oportunidades que también hemos predicado, usted sabe que mi intención es que se vaya en esa paz del Señor. Pero hay personas que siguen congregándose con dudas y son personas próximas a dejar a Jesús porque recordamos a alguien, lo recordamos con nombre y es que vemos que ya no viene desde la vez que no lo saludé, o ya no viene desde la vez que él quería esta silla y punto, punto, y como lo dijimos, que se sentara más adelante se molestó y esa persona ya no está.
Pero esa persona, ¿quién está dejando? A mí no, está dejando a Jesús, porque que se va a ir a congregar a otra, del porcentaje de los que se salen de las iglesias, son pocos los que recurren a otra iglesia. Pero ojo con esto, una forma de saber que los frutos del Espíritu Santo están caminando en mí o están caminando en usted, o como diríamos de otra forma, que esos versículos están floreciendo, cuando un congregante tropezó y nosotros le tocamos la puerta, él se siente incómodo, pero le decimos, vengo no a criticarle, vengo a que podamos conversar y démosle, camine, cayó. La Biblia dice esto, que 7 veces cae el justo, será levantado, y empezamos a actuar con versículos bíblicos. Muy bello esa parte, lo he visto en una persona muy seguido, que va, mensajea y les habla a las personas que ya no quieren nada con Dios. Muy bonito de parte de esta persona el poder estar ayudándole, ¿sí? Porque debemos restaurarle. Nosotros que nos seguimos congregando, las escrituras correctamente dicen, vosotros que sois espirituales, restauradle. Eso dice el versículo. Entonces, también los frutos del Espíritu van a seguir caminando en nosotros cuando un pastor tropezó y aquí vamos, otra vez, oído a esto, y de la iglesia no nos movemos. ¿Por qué? Porque tropezó. ¿Y por qué? Porque nosotros somos espirituales y sabemos que donde nos estamos congregando, para los que nos están viendo desde las redes sociales, sabemos que donde nos congregamos hay palabra de Dios. Es en ese lugar, pero nos debemos de quedar, 1, para orar por ese siervo, 2, para ver cómo el Señor también lo sigue restaurando y ver que esas oraciones también han tenido éxito, ¿verdad? Dicho sea de paso, lo contrario, huya, ¿sí? Corra, pero como nunca lo ha hecho, cuando en el lugar donde se congregue ya la Biblia se dejó de otro lado y se está hablando de otra cosa menos de la Biblia. Váyase de ese lugar donde nuestro Salvador bendito no es el centro, ¿sí? Hasta este punto usted dirá, hermano, fíjese que estoy pensativo porque, pues sí, ¿verdad? Yo pensaba que iba a haber un sermón sobre sanidad, un sermón que se acerque al tema que tiene este día, que es Sábado de Milagros. Dirá usted, mire hermano, se equivocó, fíjese que el jueves es de teología, ¿sí? Pero ya más o menos se lo he comentado. Créame que cuando el pastor me dice, tal fecha va usted, me siento, y Señor, un sermón de este tipo, ¿verdad? Pero siempre vamos a este tipo. Pero dice la palabra que la fe viene por el oír, y no solo los versículos, escucharlos, los que nos van a llevar a poder actuar en fe para mi sanidad o para mi petición, sino que el versículo concretamente dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay uno que desde hace muchos años me acompaña, sí, Salmos 37, se me olvida el versículo, creo que es 4, pero por ahí anda, pero lo que no me equivoco, sé que es Salmos y sé que es el capítulo 37. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo se va a deleitar usted en Jesús si no lo puede ver para darle el buenos días, para decirle te hago un desayuno? Es orando, leyendo la palabra y otras cosas que nosotros hacemos como buenos hijos de Dios para estar en comunicación con Él. El otro sí se lo voy a leer porque está cerquita de acá. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Entonces es así como 2 versículos, sé que hay muchos más, uno me lo recordaba y el otro sí lo tenía anotado, que este era de Mateo 6:33, lo tenía anotado, así que ya le expresé 2, por los cuales debemos de escuchar toda la escritura y sabemos que lo demás va a venir por añadidura. Muchas veces nosotros tenemos testimonios
como personas que predicamos, pero a veces no los guardamos para poderle dar oportunidad a usted como congregación y podernos deleitar más en eso y poder comprender más. A veces fíjese que en cuestiones tan, llamémosle así, vergonzosas para uno mismo, el Señor le bendice a uno, ¿sí? Y aquí vamos con el detalle. La Biblia en mi mente, y ya se lo he expresado, la Biblia tiene armonía. ¿Por qué le expresé lo de esa mini historia de lo que ha sucedido en nuestro país? ¿Y por qué lo comparé con el 2024 y todas las jayanadas que escuchamos? Es porque algunos dicen que sí hay error y otros dicen que no hay error. Pero hasta el día de hoy sigo con la inquietud de que la Biblia tiene armonía. Estos versículos estaban guardados desde ya hace ratos. La compu me podría dar la fecha desde cuándo está esta carpeta allí. Pero son 5 versículos que dicen: oísteis que fue dicho. Si usted sigue leyendo del 5:21 en adelante, son 5 veces oísteis que fue dicho y 5 veces que él dice: pero yo os digo. Curiosamente, tienen que ver totalmente con nosotros como prójimos más que con él como Dios, ¿sí? Entonces, siempre he expresado y lo vuelvo a decir que la Biblia tiene armonía, es decir, que la Biblia coincide, ¿sí? Y nuestro Padre Celestial permite para esta noche que tomemos unos cuantos versículos y veamos nuevamente que la Escritura tiene armonía. Y hasta eso hemos llegado a algunos, pero la palabra que ocupamos para decir tiene errores, dependiendo de en qué contexto lo estemos diciendo, es correcto. Por ejemplo, algunos dicen, la Biblia tiene errores, pero yo le diría que para esa frase no es cierta, porque el que inspiró fue Dios. Tal vez usted me diría: mire, hermano, pero ya se equivocó. Es el Espíritu Santo que le ayudó a las personas a escribir. Lo escuchábamos hace poco, segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Excelente. Entonces es Dios quien la ha inspirado, pero también el Espíritu Santo es Dios. No es el tema para ahorita, pero la cuestión que el hombre que ha agarrado pluma y tinta no es el que ha dicho voy a escribir esto, sino que ha sido Dios. Entonces, si el hombre se equivocó por edad, por ojos, por la vela, o en lo que fue a traer la otra pluma, se le olvidó y cambió una palabra, esa es la persona. Pero lo que ha inspirado Dios, entonces tiene que ser lo correcto, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué, para que se arrepienta. Y vamos con los versículos de los cuales, porque yo digo que no, el autor no es un hombre, ¿sí? Entonces es Dios. Las escrituras contienen alteraciones, y de esas alteraciones, si no me equivoco, y si no es chambre lo que estoy diciendo, ya el pastor, creo que hasta pastor Iván se lo comunicaba un jueves, sí, es cierto. También creo que pastor Edwin, de cómo las Biblias van cambiando las palabras, y hasta decir que, ¿verdad?, aquellos animalitos que ocuparon para cubrir ciertas cosas del tabernáculo fue la piel de delfín. Entonces vemos cómo el delfín, usted ya sabrá que es un animal que tiene que ver con cierto grupo de personas. No es tampoco el tema, pero lo traigo a su memoria de lo que anteriormente se ha hablado en este púlpito, para que usted observe cómo el hombre le da las alteraciones a las escrituras, cambiando la esencia y estropeando la bendita palabra de nuestro Dios, ¿sí? Inclusive tenemos hombres que quieren aprobar lo que ellos dicen. Y para muestra ese botón, Mateo 25:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Con ese no matarás, nosotros podríamos decir: ve, nuestro Salvador bendito le amplió y le agregó más. Porque ya leímos el 22 que dice: pero yo digo que con solo el hecho de que alguien se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego.
Por tanto, si traes tu ofrenda, chispas, ¿y qué tiene que ver las ofrendas, verdad? Con esto de pelearse con el hermano. Ya lo vimos en aquel ayuno, lo que eran las limosnas, las ofrendas, y cómo este versículo también estaba conectado con eso. Si no nos acordamos, lo dejaremos para otro día. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿sí? Oísteis que fue dicho, no matarás. Dos preguntas que pueden surgir en usted es, ¿fue en las escrituras? ¿O fue de boca en boca que las personas lo decían? Y si es así, la otra pregunta que seguiría es, ¿dónde está escrito? Si es que está en las escrituras, ¿verdad? Ya usted tal vez en su mente se estará yendo a Éxodo 20:13 y es correcto, ¿sí? Dice específicamente Éxodo 20:13, no matarás. Y ya ha habido en su oportunidad que mi persona le ha expresado la definición de no matarás hasta donde llega. No es el momento tampoco. Entonces dice, no matarás. Esa es la primera frase, ¿verdad? Oíste que fue dicho, ¿sí? Y vemos el primer versículo que dice Éxodo 20:13, no matarás. Entonces podríamos decir, nuestro Salvador bendito, cuando dice que fue dicho a los antiguos, está diciendo que está en Éxodo 23. Muy bien, así es, ¿sí? Ahora veamos Levítico 24:17. Levítico 24:17. Si no lo encuentra, no se preocupe, aquí se lo leo. Dice, asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Chispas, asimismo el hombre que hiere de muerte, que sufra el qué. Está hablando de sí matar, ¿verdad? Y Jesús está diciendo que no debemos matar. ¿Cómo es el asunto? Es ahí donde le digo que cuando nos vayamos, usted al menos de estos versículos lleve paz. 18. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Dice el 19. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Ya no viviéramos mucho, ¿verdad? Si nos vamos recordando de las cosas que hemos hecho o algo nos faltara de aquello que hicimos. Pero dice Jesús, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Éxodo 23 lo comprueba, que hay un mandamiento, ¿sí? Y de los más específicos, de los más rebuscados, de los que fue a traer Moisés al monte, ¿verdad? De los que dicen que hay 10. Entonces dice, no matarás, Éxodo 23. Pero leemos en Levítico 24:17 que dice que sí. Hay uno más, se lo voy a leer. O si lo logra encontrar, Eclesiastés 3:3. Y todo termina en es. Eclesiastés 3:3. Amén. ¿Lo tiene? Dice tiempo de qué. Ajá, ahí podríamos terminar el versículo, pero terminemos de leerlo. Tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Entonces, dos versículos que dicen que sí y Éxodo y con Jesús dice que no. ¿En qué nos quedamos? ¿En que sí o en que no? ¿Quién da más? 50-50 o hacemos el comodín de llamar al pastor Edwin para que nos diga la respuesta correcta. ¿Sí? Dice Romanos, le voy a leer Romanos 12:19. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza,
yo pagaré, dice el Señor. Esto creo que tal vez, no sabría decirles si sí fue, pero Éxodo 32, si no me equivoco, ahí lo estuve leyendo. No sé si Pablo lo extrajo de allí, porque también Éxodo, en uno de sus capítulos, dice el Señor que mía es la venganza. Éxodo 32, 35 o 35, 32. Pero encontramos otro y dice, mía es la venganza, dice el Señor. Si yo quiero matar a alguien, supuestamente la Biblia me lo permite, pero eso significa que yo me voy a vengar. Pero el Señor dice que mía, a mí me pertenece, mía es la venganza. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo podemos tener esa concordancia con cada uno de estos versículos? Recuérdese también que en los primeros versículos de la Biblia, ¿quién era el que gobernaba? Si vamos de, digámoslo, de adelante para atrás, los últimos fueron reyes, ¿verdad? Saúl, David, y usted sabrá quiénes más. Pero antes de ellos, ¿quiénes estaban? Antes de los reyes. Habían jueces, excelente. ¿Quiénes más habían? Sacerdotes. Excelente, sacerdotes, muy bien. ¿Y otros quiénes eran? Aquellos que lo que decían se hacía porque la gente le daba miedo, porque todo se cumplía. Excelente, los profetas. Y antes de todos ellos había una teocracia, que ¿qué significa? Dios gobernando. De hecho hay momentos, y si no me equivoco anoté el versículo, ¿sí? Donde en Josué 8.1, se los voy a leer. Si no lo encuentra, no se preocupe. Josué 8.1 es nuestro mismo Dios diciéndole a él lo siguiente. Jehová dijo a Josué, ¿quién le dijo? Jehová, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. Y era para ir a danzar, hermanos. ¿Para qué no era para ir a danzar? Si él le decía a los hombres de guerra, vénganse conmigo, ¿qué tenían que llevar? Armadura, espada, flecha y el etcétera, etcétera. Toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai, o ahí, no sé cómo se pronunciará. Mira, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó, y a su rey solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a las ciudades detrás de ella. En estos momentos de guerra, ¿qué iba a suceder? Muerte por parte de israelitas y muerte por parte de los del reinado de Ai, ¿verdad? Entonces, ¿se permitía matar entonces? Recuérdese que en este tiempo de teocracia, si Dios expresaba algo, era porque así debía de ser. Pero estamos en Josué. ¿Cuánto falta para llegar a Mateo y el nacimiento de nuestro Salvador bendito? Esta gente era, eh, expresémoslo así, ¿verdad? Voraces. Era el diablo completo. ¿Por qué? Porque si llegamos es para aniquilarlos. Somos más que los israelitas, tenemos que aniquilarlos. No era que los israelitas iban a agarrar el rollo. Espérense, nosotros les queremos enseñar algo que dice Jehová, que debes de perdonar a tu prójimo. ¿Cuál? Era de vamos y tenemos que pulverizarlos, a que quede nada de ustedes. ¿Por qué? Porque entre más nosotros conquistamos, ¿de quién más eran las tierras? De ellos. Personas con ese corazón maligno, y siendo Dios el que reinaba, porque después vinieron los que ya mencionamos, entonces él ya sabía con qué corazón venían y ya sabían que esos hombres no iban a cambiar. ¿Sí? Dos, en la teocracia también estaba lo siguiente: yo y mi esposa y nuestro hijo adolescente, venite, tenemos que ir donde los ancianos. ¿Cuántos eran? 70. Y los ancianos allí, ¿para qué nos convocó? Mire, aquí venimos, que le traemos a nuestro hijo. Nuestro hijo es contumaz, así dice la escritura. Por ahí, ahí andábamos cerca en Levítico. Ah, es contumaz, sí. ¿Y qué ha hecho? A mí me ha faltado el respeto, a mí me ha odiado, diría la mamá, y el etcétera, ¿verdad? Usted amplíele en su mente. Entonces venía el concilio y decía, esperemos y veamos qué sucede. Ellos tomaban, más que el averiguar, el poderle consultar a Jehová, porque él era el gobernador, ¿verdad? El todo para el pueblo, y él iba a dar la respuesta de qué se iba a hacer con ese joven.
Si Dios decía que sí y se comprobaba que él era un hijo rebelde, es decir, contumaz, ¿qué creen que les tocaba? Con el dolor de nuestra alma, en lo que está pensando, eso le tocaba, muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo tenía que caminar con la voluntad de Dios. Y si esa persona crecía, iba a ser cuestiones que no eran correctas. Hasta el día de hoy, ¿qué personas o cómo sería nuestra población si fuese Dios siempre el que está gobernando y no un alcalde, no un presidente? Entonces, dos situaciones cuando Dios gobernaba. ¿Y qué quiero decir con esto? Que usted no podía decir, mire, fíjese que ahí viene Pedro. Pedro fue el que le mató la vaca al vecino. Y yo no podía llegar a decir, mire, es mentira, si la vaquita se tropezó y algo le metió en el ojo y ahí se murió. Porque ¿quién era quien gobernaba? Dios. Entonces Él conoce totalmente nuestro corazón. Y yo con esa mentira creo que ni al patio del tabernáculo hubiese llegado con esa mentira. Entonces, ¿con qué tenía que ir? Todo lo contrario, las dos partes. Vaya, aquí vengo, mataron mi vaca, ¿sí? Pero tiene que haber tranquilidad en esta persona, no decir lo voy a matar, lo voy a ahorcar, le voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque está generando en su mente ira, en su mente está generando venganza. Entonces, dice el Señor que podemos enojarnos, pero no al punto de que el sol se ponga sobre vuestro enojo, porque esa ira nos va a hacer que hagamos locuras. La Escritura lo dice. Entonces, en un término como este, que nos parecerá mentira, tenía que llegar, mire, fíjese que ya Pedro mató mi vaca. Con tranquilidad, va, mandemos a llamar a Pedro. Y llegaba Pedro. Y no era así, ahí está, deténganme que lo voy a golpear. Nada de eso. La persona tenía que estar serena a la que le habían hecho el daño. Va, entonces Pedro, mataste vaca, vaca te va a tocar restituir. Entonces, yo le decía, sí, fíjese, tengo por ahí una vaca lechera, va. Entonces, esta es la que le voy a dar a él. Se la entregaba y allí terminaba todo. Pero supóngase esta situación, cuando la persona la habían quemado y brazo, cara, lo que le hubiera quemado, ¿cómo el concilio me iba a dibujar en mí lo que la otra tenía persona quemado para quemarme perfectamente igual para poderle pagar? Porque ahí dice, ¿verdad? Muerte por muerte, y etcétera, y el ojo por ojo, diente por diente. Entonces no se podía, entre otras situaciones que nos vamos a omitir expresar, ¿verdad? Pero ¿cómo ellos iban a poder medir esa parte? Supóngase esta parte también que pudo haber sido correcta. Si una persona solo tenía un ojo, pero al verle dañado el ojo físico a la otra persona, ¿qué tenían que quitarle? El otro ojo. ¿Cómo iba a quedar esta persona? Sin poder ver y sin poder hacer sus actividades para poder alimentar a su familia. Entonces, cuando el Señor dice que no debemos de matar, en Mateo 5:21, con todo esto que le expreso, era un punto que cuando dice que ojo por ojo, lo podemos traducir bien a ojo según ojo, diente según diente. ¿A qué se refiere esto? A retribuirle a la persona por el daño ejercido. Hasta el día de hoy tengo entendido que inclusive si se pudiese dar entre los israelitas que quieren seguir con la Biblia, o sea que son seguidores de Dios, por así decirlo, no solo se paga por el hecho de que si no tengo la vaca, ¿qué le doy? Volviendo al ejemplo, sino que era, bueno, no la tengo, pero ¿cuántos litros te daba? Tanto, a como los vendías, por tanto. Una vaquita puede andar en tantos años de dar leche. Eso multiplicado por lo que vale cada litro que te daba, este te tiene que pagar esto, más el precio del animalita, más el otro precio que se me ha olvidado el nombre ahorita, todo en conjunto, él lo tenía que dar, ya sea con especias o con algo por el estilo. Y cuando él dice, ¿verdad? Que inclusive, mejor lo vamos a leer para no expresarlo mal, a lo que trato de llegar es que no lo podemos hacer, ¿sí? Ni siquiera podemos enojarnos. Dice el 22 de Mateo 5, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
ahora comprende, me quitaron algo, ¿verdad? Me mataron a mi perrito, ¿sí? Tanto que amamos a las mascotas hoy. Ya en nuestra mente está hasta irle a pincharle la llanta, quebrarle el vidrio de la casa, ponerle fuego a esa casa, ¿verdad? Pero dice que inclusive si alguien nos hizo daño, no debemos de enojarnos. Y lo acabamos de ver allí en el Antiguo Testamento. E inclusive dice que seremos culpables de juicio. No hay que decirle ni fatuo, ¿verdad? No hay que decirle ni necio, porque seremos culpables ante el concilio o inclusive, ¿verdad?, a ese lago de fuego. Tanto así, tanto así. Le amplió, yo le diría que no. Tenemos que matar tampoco, ¿sí? La escritura no se contradice. Lo que está hablando allí es de cómo poder restituir a la otra persona el mal que le hizo a la otra. Dice Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Dice que debo de hacer lo siguiente, la escritura lo dice, Levítico 19:17, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Pero me ha matado a mi perrito, la mascota de mi niña que no deja de llorar. Pero dice, vas a razonar con tu prójimo para que no participes de su pecado. Porque lo vamos a decir de esta forma, ¿quién es el cristiano? Nosotros, ¿verdad? Dice 19:18 de Levítico, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Y Jesús quién es? Dios. Entonces, en otras palabras, Jesús no estaba agregando, solo les estaba diciendo, miren pueblo, de esta manera les han enseñado a ustedes, pero las escrituras no dicen esto. Vamos, se los voy a decir. Y lo que él ha dicho, que fuego del infierno y etcétera, etcétera, vemos aquí que ya está escrito en Levítico. Solo les estaba expresando correctamente cómo estaba escrito en el rollo lo de este versículo. Ve cómo cada uno de ellos armonizan, ve cómo cada uno de ellos no tienen error. De hecho, Eclesiastés 3:3 lo leíamos y dice que hay tiempo de matar. Es esos tiempos que les expresaba, cuando a ese hijo contumaz lo llevaban, cuando también a aquel adulto, que también nuestro pastor ya lo predicó, que maldijo a Dios el egipcio, era semi-egipcio, ¿sí? ¿Qué le tocó? Muerte también, ¿verdad? Aquel también, dice la escritura, que maldiga a sus padres, le tocaba muerte. Entonces esos eran esos momentos de matar. ¿Por qué? Porque esas personas no deberían de estar dentro de la congregación de Jehová. Pero, si bien es cierto, el capítulo de Eclesiastés comienza con lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere, perdón, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo, todas esas cosas, todos esos momentos tienen su tiempo. No está diciendo que los hijos de Dios debemos de hacer lo siguiente: tiempo de sembrar, tiempo de matar. No dice eso. E inclusive hay naciones que tienen guerras y vemos que hay muertes. Entonces no es que Dios lo esté aprobando, pero se están dando también esos tiempos de ver cómo la gente se sigue haciendo daño. Ahí vemos también cómo ese versículo encaja donde dice que no debemos de tomar venganza, porque dice que mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? Y es cierto, aquí lo teníamos y con este nos quedaremos. Ahí habrá otra vez, oísteis que fue dicho, para las otras 4 veces que lo expresa. En Éxodo también 32-35 dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Me equivoqué del libro, perdón. Es Deuteronomio 32-35. Dice, mía es la venganza y la retribución, tanto para aquel que le hicieron el mal como para aquel que hizo el mal. Y dice, a su tiempo su pie resbalará. El que de continuo anda en el mal, dice otros versículos en Proverbio, ¿verdad? No le vendrá bien.
Y aquí lo vuelve a repetir nuestro Padre, dice: a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Es decir, que el Señor sabe que esa persona va de continuo al mal. Esto le preparo a Pedro porque sigue de continuo al mal. Entonces tú, congregación del Pito, que sois mis hijos, ahí déjenlo. Ya Él observará lo que yo tengo preparado para Él. Hasta de eso el Señor estamos en la mente de Él, ¿sí? ¿No le hace a usted eso sentirse privilegiado? De aquellas personas que inclusive le pueda estar haciendo mal. El Señor nos dice que pues no devolvamos ese mal por mal. En todo momento en esto no debemos de pensar, ni siquiera hacer eso, pensarlo, ¿verdad? En matar. Vemos que hay armonía en las escrituras y vemos que no lo debemos hacer y que quizás cuando hayamos hecho algo malo debemos retribuirlo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias por su palabra. Le suplicamos, Señor, ir con esa paz, cada uno de nosotros con su palabra, que lo que escuchamos, mi Señor, retengamos lo que es bueno, que es su palabra, así también, mi Señor, que podamos llevarla por obra. Ahora ya cuando alguien pueda preguntarnos sobre estos versículos, sabemos que en su escritura hay armonía, hay personas que la alteran, eso sí es cierto, pero esas personas, de hecho, como van de continuo al mal también, ya usted ya tiene preparado lo que les va a suceder, y no es porque usted lo haya fabricado, sino que ellos mismos de momento resbalarán. Y sabemos que en lo físico, cuando resbalamos, hay problemas, inclusive hasta hospitalización. Resbalar en lo espiritual para el Señor, ¿qué no traerá para estas personas? Pero lo que es cierto es que debemos de orar por ellos también, porque así como nosotros, el Señor ha tenido misericordia y le visitamos y pensamos en fe, en que en Él tenemos esa bendición de que al partir de este mundo seremos salvos. Así también esas personas, el Señor les ha puesto la palabra, pero debemos de orar por ellos para que puedan cambiar, para que esa alma no esté cauterizada, como lo dice otro versículo. Padre bendito, esta es la parte que cuesta. Cuando nos hacen daño, algunos sacan el arma, otros sacamos esa caja de lustres que estaba guardada y que ya no tenía por qué ser abierta. Algunos también tenemos ese pensamiento tan corto de en el momento pensar lo que vamos a devolver, hacerlo, y hasta el día de hoy ya no tiene facultad el podernos arrepentir, porque de donde están estas personas no pueden salir. Las escrituras nos dicen, Padre bendito, que no nos airemos, no pequemos, ¿sí? Que no se ponga ese sol sobre nuestro enojo. Cuesta aprenderlo, cuesta aprenderlo. Hay momentos en que decimos, como mi persona, que va a estar atento a eso, pero hay momentos en que he vuelto a caer. Pero es donde el Padre nos dice que también vamos bien. Si ya caímos 7 veces, cae el justo, y 7 veces será levantado. Padre bendito, ayúdenos a levantarnos, pero en esta ocasión que nos levantemos, sea, Padre bendito, no solo con la mejor intención, sino que con la bendición de que hoy sí vamos a ir correctamente. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puestos en pie, vamos a recoger lo que usted ha denominado como diezmo, como ofrenda.